Todas las medidas se deben hacer con el estricto apego de los derechos humanos. Ya vivimos una situación en un estado en particular en donde hubo un operativo local que llevó a una muy lamentable defunción de una persona por un abuso de la fuerza pública, invocando que no se había cumplido una disposición legal local del uso del cubrebocas. Cuando se le hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del Estado, no necesariamente la fuerza pública. Y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, con una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos. Estás escuchando Rebeética. Dale movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca promover la reflexión y difundir ideas filosóficas, no imponer ideologías. Por ello, se busca la exposición de estas ideas de manera objetiva y advertiremos cada que se emita una reflexión personal. Bienvenidos una semana más a este podcast. Mi nombre es Rebeca Lugo, espero que estén muy bien y empezamos con todo en la segunda semana porque vamos a hablar sobre un tema un poco controversial. Al principio escucharon las palabras del Dr. Gatell justificando que no se haga obligatorio el uso del cubrebocas. Y me gustaría aclarar desde ahora. Los que me conocen saben que en la política soy una persona muy neutral por cuestiones personales que quizá un día comparta. Por lo cual este podcast no tiene partido ni apoya a ninguna figura pública, ni tampoco critica o ataca a nadie en especial. En realidad, esta situación lo que nos permite es reflexionar acerca de un concepto en general, los llamados derechos humanos. Rebeca, ¿y entonces por qué lo vinculas con el uso del cubrebocas?, se preguntarán. Bueno, la idea inició justamente cuando escuché una crítica acerca de ello. Un periodista decía que Gatell no hace obligatorio el uso del cubrebocas porque iba contra los derechos humanos. Pero esto me salió mucho a la vista porque, por lo que acaban de escuchar, en primera creo que eso no fue precisamente lo que defendía Gatell, y en segunda creo que el tema tiene un fondo un poco más profundo, y decirlo de esta forma es un poco erróneo. Entonces, al final vamos a ver en qué sentido el uso obligatorio del cubrebocas podría fomentar la violación de los derechos humanos. Pero primero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué son los derechos humanos? Antes de comenzar me gustaría hacer mención de un comentario que me hizo Anuar Fonseca respecto al anterior episodio. Y es que yo decía que no podríamos hablar sobre lo correcto o lo incorrecto porque no somos perfectos, es decir, no podemos hacer juicios universales, digamos. Y él me decía que se preguntaba si podríamos hacer estos juicios si fuéramos perfectos, ¿cómo cambiaría la cuestión de cómo vemos la moral si fuéramos perfectos? Me pareció una cuestión muy interesante, porque al ser perfecto entonces uno establecería que todo lo que uno hace está bien, entonces no habría necesidad de preguntarnos por el bien o el mal. Yo creo que está en lo correcto, muy probablemente si fuéramos perfectos no tendríamos que realizar estas cuestiones. Sin embargo, por desgracia o por fortuna, no es así, somos seres imperfectos y tenemos esta capacidad de analizar nuestros actos todo el tiempo. No olviden que ustedes también pueden participar y en el podcast estaré haciendo mención de algunos comentarios que me dejen, algunas reflexiones y por supuesto algunas críticas. Ahora sí, vamos a empezar. Primero, un poco de historia. En realidad, este concepto es bastante nuevo, aunque ya teníamos anteriormente algunas nociones en la tradición estoica y más tarde con los fundamentos iniciales del cristianismo. ¿En qué consisten estas nociones? Bueno, no tienen mucho que ver con las nociones que tenemos hoy en día, sino que todo comienza con los estoicos y la ley natural. La razón humana nos hace iguales, es decir, el ser humano tiene que vivir en conformidad a la recta razón que nos dice qué está bien hacer o qué está mal hacer, y como esta recta razón es dada por naturaleza, todos estamos sujetos por esta ley.
incluso aquellos que aún no perfeccionan esta recta razón. Por otro lado, el cristianismo instauró que todos somos hijos de Dios, por lo cual todos debemos ser tratados con dignidad y por igual. Los antecedentes más cercanos a lo que tenemos hoy en día son después, en la Revolución Francesa y la Unión Americana. Es entonces cuando se puede hablar de garantías individuales o derechos humanos. Sin embargo, el boom, el nacimiento como tal, fue después de la Segunda Guerra Mundial, por razones que la mayoría conocemos. Ahora vamos con la definición. Aunque hay bastantes definiciones de hecho, creo que todos convergen en dos conceptos principales, la dignidad y la vida humana. Los derechos humanos buscan cobijar a todo ser humano del abuso del poder protegiendo la dignidad y la vida. Además, son universales, plurales y de alta prioridad. No sé si a ustedes les llegó a pasar o les pasa, pero cuando yo escuchaba hablar acerca de los derechos humanos, siempre se me venían a la mente la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo pensaba que tenían que ver con las leyes internacionales quedando meramente ahí, y sí, tiene que ver con las leyes internacionales, pero también están relacionados con los derechos civiles, es decir, los derechos que nos protegen a nosotros como ciudadanos frente al Estado. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión o la libre asociación. El Estado no puede controlar lo que yo expreso en redes sociales, no puede controlar lo que digo ahora en este podcast, por ejemplo. Ahora, los problemas con esto son vastos, porque ¿cómo lo hacen? ¿Cómo protegen la vida y la dignidad humana? Bueno, aquí entran las leyes, porque los derechos humanos son, ante todo, derechos, y como tal necesitan un portador, es decir, yo soy portadora de estos derechos como mexicana. También necesitan un objeto, por ejemplo, yo tengo derecho ¿a qué? A la educación. Una persona que haga efectivo ese derecho, como puede ser el Estado, y el contenido normativo. Pero, a ver, ¿no les parece algo raro aquí? Parece que los derechos humanos aparecen cuando la ley lo dicta. Pero recordemos nuestros dos conceptos, que de hecho vienen desde las nociones anteriores a la Declaración de los Derechos Humanos, la vida y la dignidad. ¿Cómo la ley dicta cuáles son los estándares de lo que es una vida humana plena? ¿Qué acciones son consideradas como dignas? Parece que los derechos necesitan algo más que el derecho. Su justificación no puede quedarse solo ahí. Algunos lo justifican desde la existencia de Dios, una explicación metafísica que sigue siendo un poco insuficiente para explicarlo porque no todos creen en Dios. Otra forma de justificarlo es decir que todos los grupos humanos tienen moralidad en el sentido imperativo de las normas que contienen razones y valores. Pero esto también tiene problemas. Uno de ellos es que los derechos humanos buscan cambiar las normas existentes, no describir la norma moral consensuada existente. Otra forma es buscar una justificación desde la razón, desde el análisis moral. Y para ello me gustaría citar a James Nichol. La mejor forma de justificar la existencia de los derechos humanos sería una combinación entre una legalidad robusta y un soporte moral basado en razones prácticas y morales. Y ahora, unos breves comerciales. Si te interesan las referencias que utilicé para realizar este podcast, no olvides visitarnos en Twitter. Aparecemos como @Rebética1. Algo así como Rebética pero sin la E con tilde. Ahí encontrarás la información acerca de todos los autores que estemos hablando durante el podcast. Podrás encontrar alguna bibliografía de referencia y algunas ideas más. Entonces, por lo que hasta ahora hemos dicho, podemos hablar de los derechos humanos desde su historia, desde sus fundamentos jurídicos, como leyes internacionales, desde sus fundamentos éticos, pero el aspecto que me gustaría ver ahora son sus límites y limitantes. Decíamos que los derechos me protegen de la intervención del Estado en ciertos aspectos de mi vida, pero ¿hasta dónde me protegen?
Primero quiero que vean quiénes se están enfrentando aquí, el Estado contra el individuo. Y esto depende de a quién le damos más peso. Es decir, si le damos más peso al individuo, si ponemos al individuo como antes de la existencia del Estado, como el portador principal de estos derechos que lo hacen autónomo y que lo hacen elegir por sí mismo, o si ponemos al Estado no como independiente del individuo, sino como parte de él. Si lo analizamos desde la primera opción, es decir, poniendo al individuo sobre el Estado, podemos decir lo siguiente. Se busca que el individuo sea autónomo y elija por sí mismo. Yo puedo decidir manifestarme, puedo exigir asociarme con quien yo quiera, porque es mi derecho como individuo. Una consecuencia de ello es que la política se neutraliza. Ya no hay valoración en lo que está bien o está mal, porque al final es el individuo quien lo decide. Suele llamarse a esta posición una concepción de los derechos humanos atomistas. En oposición, se encuentra quien piensa que los derechos humanos deben de concebirse bajo un contexto social, pues es bajo este contexto que podemos decirnos titulares de derechos. Un filósofo llamado Charles Taylor lo explica con el derecho de la libertad y dice que solo puede desarrollarse si determinadas concepciones culturales lo fomentan. Es decir, y para ello cito: para darle sentido al derecho a la libertad, debe existir en el individuo una cierta identidad, una forma de comprenderse a sí mismo, que no es innata al hombre, y que se construye socialmente a través de las prácticas comunes, de la forma de trato que los individuos se dispensan en sus relaciones, la manera en que se discuten y deciden los problemas comunes. Así, es imposible ver los derechos fuera del contexto social del Estado. Entonces, ¿hasta dónde me protegen? Podríamos decir que nos protegen hasta donde el derecho del otro comienza. Es decir, mis derechos también están confrontados por el derecho del otro, y en ese sentido yo no tengo una libertad completamente expresa, digamos, no tengo una libertad ilimitada. Sin embargo, al ver cómo los derechos son tan diversos y cómo los derechos son tan plurales, se puede escapar un poco la cuestión de la confrontación de unos derechos con otros. Y es aquí donde surge un poco el conflicto, porque si yo exijo mis derechos y el otro está exigiendo su derecho y estos derechos se confrontan, entonces el Estado, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿quién interviene? ¿Quién tiene la razón? Aquí va una reflexión personal, y es que yo creo que este problema se acentúa más cuando vemos los derechos humanos desde el punto de vista atomista que acabo de comentarles. Reflexión personal. Por un lado, comparto en su totalidad el pensamiento con Nickel. Creo que debe de existir un equilibrio entre las razones prácticas y morales y la legalidad en los derechos, en la fundamentación de los derechos humanos. Sin una, falla la otra. Sin embargo, me parece aún más importante la cuestión de los límites. Es súper complejo y no es un tema que sea nuevo, pero me parece bastante importante para analizar ciertas cuestiones. Ahora sí, respecto a que el uso del cubrebocas podría llegar a causar actos de violación de derechos humanos, no se trata tanto de que su uso obligatorio afecte los derechos humanos como tal. Se trata, tal como ha dicho el Dr. Gattel y tal como escucharon al inicio, de el abuso del poder de algunas fuerzas de seguridad. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Que el cubrebocas no sirva, y la palabra no sirva entre muchas comillas, y por eso no lo hacen obligatorio? ¿O que si lo hacen obligatorio, por un lado, la sociedad no lo va a cumplir y el abuso de poder traspasará los límites, como ya lo hizo una vez, y muy probablemente lo ha hecho otras veces? En dado caso de que alguien sí sostenga que el uso del cubrebocas va contra la libertad de la persona, déjenme ponerles un caso hipotético.
Imaginemos un mundo en donde el uso del cubrebocas sí es funcional. Un mundo en donde una persona puede ser asintomática y como no se hacen pruebas a toda la población, puede que sin saberlo, aunque ella crea que no está contagiada, esté por la calle sin cubrebocas contagiando a todos. Y de hecho, lo que sí sucede en el mundo actual, ahorita, justo ahora, es que se ha comprobado que el cubrebocas sirve para los que están contagiados. Entonces, en este mundo imaginario, esa sola persona está poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía, y el derecho a la salud es también mi derecho. ¿Cuál de estos derechos pesa más? ¿La libertad de quien no porta el cubrebocas en este mundo hipotético, en donde está comprobado que sí funciona? ¿O la salud, no solo mía, sino de la ciudadanía, en donde desgraciadamente en algunos casos se juega la vida? Aquí claramente se ve la confrontación entre estos dos derechos, entre el derecho a la libertad, entre el derecho a la salud. Y ahora me gustaría aclarar, no estoy diciendo que el uso del cubrebocas debería de hacerse obligatorio. Solo creo que es un buen pretexto para hablar acerca de las nociones de este tema tan complejo como son la cuestión de los derechos humanos. Porque lo que les acabo de contar ahora es solamente la punta de un iceberg muy muy grande. En realidad se le puede sacar mucho más tema a este concepto. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan acerca del uso del cubrebocas? ¿Qué piensan acerca de esa confrontación entre el Estado y el individuo? Y acerca de las limitaciones de los derechos humanos. Hasta aquí el segundo episodio, espero que les haya gustado, espero llevarlos a la reflexión y sobre todo espero que le den movimiento a sus ideas. Nos vemos la próxima.